Buenas tardes a todos. ¿Aló? Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Bien, nuestro tema de hoy, para iniciar, se llaman esfuerzos combinados. Y dice así: al aplicar fuerzas sobre la superficie de un sólido, se crean esfuerzos normales y de corte en la masa del mismo, cuya magnitud varía en los diferentes puntos considerados. La figura 5.2a, o sea, esta de acá, y dice, muestra los esfuerzos normales sigma, este normal, perpendicular a la traza del plano NN, este es el plano NN, y los esfuerzos cortantes o tangenciales tau, son estos de aquí, contenidos en el plano. Cuando el estado tensional consiste únicamente en el esfuerzo sigma, es decir, hay solo uno, no hay nada aquí, no hay tau ni ahí está. Siendo tau igual a 0, el esfuerzo se llama principal. Y el plano normal al cual se aplica resulta un plano principal. El horizontal en este caso. Ahora, al analizar un sólido, este sólido de la figura B, el estado tensional en un punto cualquiera del sólido queda definido por el conjunto de esfuerzos que actúan en la totalidad de las caras de un elemento diferencial de volumen que rodea a ese punto. Si actúan únicamente esfuerzos sigma, te lo están viendo acá, sigma 1, sigma 2, sigma 3 y su recíproco, simultáneamente en las tres pares de la cara del cubo elemental de la figura 5.2b, esos esfuerzos resultan principales y definen tres planos principales, paralelos respectivamente a las caras del elemento diferencial. El mayor de estos esfuerzos se conoce por esfuerzo principal mayor, sigma 1, el menor será el esfuerzo principal menor, sigma 3, y al restante se lo denomina esfuerzo principal intermedio, sigma 2. Todos ellos tienen lugar en planos de tensión cortante nula. En todo plano inclinado que corte al cubo elemental, este es el plano inclinado, aquí, es posible hallar el valor de los correspondientes esfuerzos sigma y tau, o sea, los que empezamos conociendo primero, a partir de los esfuerzos principales y las leyes de la estática. Considerando el problema bidimensional, y para un plano normal al plano principal intermedio, que forma un ángulo alfa con el plano principal mayor, las tensiones normales y tangenciales sigma alfa y tau alfa resultan sigma alfa igual a sigma 1 más sigma 3
sobre 2 más sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 por el coseno 2 alfa. Tau alfa, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 por el seno de 2 alfa. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros aplicamos fuerza sobre un sólido cualquiera, en su interior se van a desarrollar tensiones, ¿ya?, de diferentes clases. Una de las tensiones que actúa sobre un plano y que es perpendicular a él se llama esfuerzo principal mayor o esfuerzo principal. Si las tensiones de corte aparecen, es porque hay un conjunto de tensiones que está actuando. Es decir, va a haber una tensión vertical y va a haber una tensión horizontal. ¿Y qué quiere decir eso? De que la tensión actuante forma un ángulo alfa con el plano. Tenemos que considerar dos situaciones. Una es cuando existen estos tipos de tensiones sigma y tau a la vez, o cuando solamente existe la tensión sigma. Cuando solamente existe la tensión sigma, quiere decir que está aplicada en forma vertical sobre una cara del plano. Si existen las dos, es decir, existe sigma y existe tau, quiere decir de que la resultante de los esfuerzos es inclinada. Bien, pero esto lo estamos viendo sobre un plano. Si nosotros consideramos este plano de acá, o este elemento diferencial que es un cubito que tiene 6 pares de cara, o seis caras, mejor dicho, 3 pares de cara, van a existir 3 tipos de esfuerzos que van a llegar a este cubo, que van a ser los esfuerzos mayores, menores e intermedios. Mayor el sigma 1, menor el sigma 3 e intermedio el sigma 2. Pero están llegando en una forma perpendicular. ¿Qué quiere decir con que lleguen en forma perpendicular a las caras del cubo? Quiere decir de que están actuando esfuerzos principales. Por ejemplo, el sigma 1 es el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo sigma 3 es el esfuerzo principal menor y el esfuerzo sigma 2 es el esfuerzo principal intermedio. El plano donde actúa el esfuerzo principal mayor se llama plano principal del esfuerzo principal mayor. El sigma 3 sería plano principal del esfuerzo principal menor. Y el sigma 2 sería plano principal del esfuerzo principal intermedio. Como esto es volumétrico, nosotros vamos lo vamos a estudiar en una forma bidimensional, es decir, donde existen un par de ejes, solamente que son perpendiculares, y vamos a estudiar un plano que está dentro del cubo. Es decir, es un plano que forma un ángulo alfa, miren, con el plano principal del esfuerzo principal mayor, porque esta línea de aquí es paralela a esta línea de acá. Entonces, está formando un ángulo alfa con el plano principal mayor. Y vamos a estudiarlo mirándolo de este punto de acá, así, en la dirección de F2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La actuación de sigma 3 y la actuación de sigma 1. Es decir, son esfuerzos principales mayores y esfuerzos principales menores. Esos esfuerzos principales menores van a actuar sobre este plano inclinado, que forma el ángulo alfa con respecto al plano del esfuerzo principal mayor. ¿Y qué sucede? Que ya están llegando a este otro plano interno esfuerzos que no son perpendiculares.
Es decir, está llegando el sigma 1 aquí adentro como un esfuerzo inclinado. Y sigma 3 también está llegando como un esfuerzo inclinado. Es decir, que aquí vamos a componer sigma alfa y tau alfa debido a sigma 1 y sigma alfa y tau alfa debido a sigma 3. La resultante de las combinaciones entre sigma alfa y tau alfa me va a dar una resultante que es sigma alfa y tau alfa, que es la composición de sigma 1 y sigma 3. Entonces, ¿cuánto vale ese sigma alfa? Va a ser lo que dice la formulita aquí, sigma 1 más sigma 3 sobre 2 más sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 por el coseno de 2 alfa con respecto a este alfa. Y el otro es el tau alfa, el inclinado, o sea, el que está sobre la superficie del plano inclinado, vale sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 sobre sigma de 2 alfa. O sea, por sigma de 2 alfa. Quiere decir de que yo puedo componer esfuerzo en los diferentes planos que yo pueda colocar, o infinitos planos que pueda colocar dentro de este cubo. Bien, estas fórmulas de aquí, ¿no? Los valores de sigma alfa y tau alfa van a variar de acuerdo a la inclinación del plano, ¿no? Dice así, de la ecuación 5,7, de esta de aquí, se deduce que el máximo esfuerzo cortante correspondiente a 2, se deduce que perdón, el máximo esfuerzo cortante corresponde a seno de 2 alfa 1, igual a 1. ¿Ya? Es decir, para un ángulo de 45 grados o alfa igual a 135, y resulta que el tau máximo es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Es decir, esto. Además, en dos planos cuales perpendiculares entre sí, que contengan el punto analizado, los esfuerzos cortantes son siempre de igual magnitud y se cumple de que el módulo de tau mínimo es igual a tau máximo. Por otra parte, los esfuerzos normales máximos se producen según la ecuación 5,6, o sea, esta de acá, para coseno de 2 alfa igual a 1, es decir, para 0 grados, para un alfa igual a 0 grados, y los mínimos para 2 alfa igual a menos 1, o sea, con un ángulo alfa igual a 90 grados. Es decir que yo estoy obteniendo los máximos y los mínimos. Veamos ahora, lo vamos a entender mejor todavía. Para el estado bidimensional de tensiones, los valores sigma alfa los valores de sigma alfa y de tau alfa se pueden hallar gráficamente mediante la circunferencia de Mohr aplicable a cualquier material, como por ejemplo el suelo en estudio. La circunferencia de Mohr es esta de acá. Bien, ahora veamos lo siguiente. Sigamos aquí. ¿Cómo lo podemos estudiar bidimensional esto? Primero sigma 1 con sigma 3. Después sigma 1 con sigma 2. Y después sigma 2 con sigma 3. Es decir, no hay más combinaciones. O sea, hay 3 combinaciones. ¿Ya? Sigma 1, sigma 3, que es la que estamos estudiando acá. Después tenemos sigma 1 con sigma 2. Es decir, podríamos colocar un plano así atravesado en el otro sentido. Y sigma 2 con sigma 3. Es decir, con un plano ya que está actuando de abajo, de un lado hacia otro. Estas combinaciones de esfuerzos nos van a dar resultados sigma alfa y tau alfa, que una van a ser mínimas y la otra van a ser máximas. ¿Ya? Y dice que esos valores de sigma alfa y tau alfa se los puede encontrar a través de la circunferencia de Mohr para el suelo, como si fuera un material cualquiera.
¿Y qué es la circunferencia de Moore? La circunferencia de Moore representa, dice, todas las combinaciones posibles de esfuerzos normales y cortantes en un determinado punto de un sólido. Por lo tanto, cualquier punto ubicado sobre la circunferencia de Moore determina el estado tensional sigma alfa y tau alfa en un plano inclinado que forma un ángulo alfa con el plano del esfuerzo principal mayor y que en la circunferencia corresponde al ángulo 2 alfa con respecto al eje de las abscisas, medido en sentido antihorario. Resulta así que las componentes de tensión normal y cortante para los diferentes planos que pasan por el punto en estudio están representadas por las coordenadas de los puntos que están contenidos en la circunferencia de Moore. Considerando de forma tridimensional los esfuerzos principales, se obtienen las tres circunferencias de Moore de la figura 5.3b, esta de acá, la de la derecha. Cada una de ellas representa los esfuerzos en un plano perpendicular a uno de los planos principales, de modo que en conjunto definen todas las posibles combinaciones en el espacio de los esfuerzos normales y cortantes para un punto de un sólido. ¿Qué significa eso? Significa que en este planito que hay acá, se puede contener un punto cualquiera. Lo voy a dibujar aquí ya. Miren, este puntito está contenido en este plano. ¿Ya? Cualquier otro plano que contenga el punto, ¿ya? Cualquier otro plano que contenga el punto, ¿ya? Va a ser así. Ese está conteniéndolo al punto. Otro plano que contiene al punto sería este así. Otro plano que contiene ese punto sería este así. ¿Ya? Y así sucesivamente, miles de planos van a poder pasar por este punto. Y todos los están conteniendo al punto. ¿Lo ven, no? Es decir que son copartícipes. Pero, ¿qué sucede? De todos estos miles de planos que pueden contener a un punto, solamente un plano me va a dar a mí los valores máximos y mínimos. Es decir, aquel esfuerzo que está sometiendo a esa parte del suelo de una forma superior. Pero miren ustedes, como habíamos dicho anteriormente de que el suelo, y lo voy a mostrar acá, para que no se olviden, cuando se analiza un suelo, dice, se lo supone un material isótropo y homogéneo de comportamiento lineal bajo la escaria, ¿no? Pero esta es en una forma ideal, considerarlo isótropo. ¿Qué quiere decir isótropo? Se lo dije, propiedades físicas iguales en todos sus puntos. Pero es una condición ideal. En la realidad, el suelo es anisótropo. Es decir, que tiene un plano preferencial de falla. ¿Okay? Además, el suelo puede ser homogéneo como puede ser heterogéneo, pero de comportamiento lineal sí. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros analizamos
analizamos un suelo. Quiere decir que el suelo va a tener un plano preferencial de falla. Es decir, para cada tipo de suelo, él va a tener su plano preferencial. ¿Qué significa eso? Significa que si tiene un plano preferencial, las combinaciones de esfuerzos que yo pueda tener, como lo dice aquí en la circunferencia de Moore, ya sea sigma 1, sigma 3, ya sea sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3, siempre en el suelo la combinación máxima y mínima de esfuerzo me va a producir aquella falla en el suelo. Y miren ustedes que no necesariamente son los esfuerzos máximos los que producen la rotura del suelo, porque sigma 2 es más grande que sigma 3, pero sin embargo entre la combinación sigma 1 y sigma 3 se produce la falla del suelo. Para eso es que nosotros estudiamos la circunferencia de Moore para darnos cuenta de que estas combinaciones de esfuerzo nos producen, ¿ya?, pares de valores sigma alfa, tau alfa, que están ubicados sobre su circunferencia, ¿ya? Miren ustedes, para la relación sigma 1, sigma 3, esta es la relación sigma 1, sigma 3, cualquier punto que está ubicado en un plano, este de aquí, por ejemplo, un punto cualquiera, como este, ¿ya?, un punto cualquiera como este, ¿ya?, va a tener sus coordenadas, tau alfa, sigma alfa. ¿Ya? Este valor de aquí vale sigma, porque aquí están ubicados los sigma. Y este de acá es tau alfa, y este es sigma alfa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si yo busco el centro y busco el centro de la circunferencia y trazo esta recta, este punto de aquí, sus coordenadas son tau alfa, y esta de acá es sigma alfa, ¿ya?, porque está sobre el eje de las alfa. Y para cualquier punto de la circunferencia siempre va a tener dos coordenadas, sigma alfa, tau alfa, porque es la resultante de este angulito que lo estoy representando yo en la circunferencia como un ángulo 2 alfa, que es el que está aquí en la fórmula. Esta fórmula. Aquí aparece el 2 alfa. Por eso es que en la circunferencia este angulito de acá siempre es 2 alfa. Es decir, que si hacemos variar nosotros ese ángulo 2 alfa desde 0 hasta que damos la vuelta, ¿no?, que son 360 grados, vamos a tener todas las combinaciones de esfuerzos tau alfa y sigma alfa. ¿No? Es decir, que nosotros vamos a tener en esta circunferencia grande, que es la combinación de todo esfuerzo, vamos a tener representado para todos los ángulos alfa de las ubicaciones de plano, que forman un ángulo alfa con respecto al plano principal mayor, todos los valores de sigma alfa y tau alfa. Perdón, claro. Miren ustedes, si tomamos la combinación de esfuerzos sigma 1, sigma 2, ¿ya? Sigma 1, sigma 2, ¿qué significa? Perdón, sigma 1, sigma 2. Sigma 1, sigma 2, voy a borrar esto. Este es sigma 1 de aquí a acá, y sigma 2 es esta de aquí hasta aquí. Quiere decir que esta circunferencia es pequeñita, ¿ya? La combinación de esfuerzos sigma 1 y sigma 2
me dan valores alrededor de su circunferencia, valores menores de sigma alfa y de tau alfa. Y la combinación sigma 1 o sigma 2, sigma 3, ¿ya? Sigma 2, sigma 3 sería esta circunferencia de acá. También alrededor de su circunferencia me están dando muchos valores mucho menores que lo de la circunferencia grande. Por eso es que se estudia solamente el comportamiento de la combinación de esfuerzo máximo y mínimo, porque son mucho más grandes que estos dos de aquí. Y toda esta parte de esta circunferencia grande, que está achurada, corresponden ya a planos oblicuos, es decir, planos que no están formando un ángulo alfa con ninguno de los planos principales, sino están metidos en forma así diagonales. Es decir, que también, miren que todos esos infinitos planos que podemos meter en forma oblicua, los valores que hay aquí adentro, que son la parte achurada, cualquier punto dentro de esta parte achurada corresponde a un plano oblicuo, siempre menor que esta combinación de esfuerzos, sigma 1, sigma 3. Esta es la representación en forma tridimensional de la circunferencia de Mohr, donde se muestran los esfuerzos tridimensionales. ¿Y qué significa eso? Significa que la circunferencia de Mohr es el lugar geométrico de todos los pares de valores sigma alfa, tau alfa, que forman un ángulo 2 alfa con el eje de las abscisas, ¿ya? Es decir que yo, por ejemplo, este ángulo 2 alfa de aquí, yo hago otro 2 alfa aquí, es decir, 2 alfa significa el doble del ángulo. Si yo digo 10 grados, 2 por 10 es 20 grados, entonces lo represento como 20 grados, pero voy a empezar desde acá, desde el cero, y voy a dar la vuelta. Es el lugar geométrico de todos los pares de valores sigma alfa, tau alfa para un ángulo 2 alfa, ¿no? Por eso dice, la circunferencia de Mohr representa todas las combinaciones posibles de esfuerzos normales y cortantes de un determinado punto de un sólido. Por lo tanto, cualquier punto ubicado sobre la circunferencia de Mohr determina el estado tensional sigma alfa y tau en un plano inclinado que forma un ángulo 2 alfa, plano inclinado, que forma un cierto ángulo con el plano del esfuerzo principal mayor, y que en la circunferencia corresponde al ángulo 2 alfa, con respecto al eje de las abscisas. Es decir, la circunferencia de Mohr no es nada más que el lugar geométrico de esos pares de valores, de un plano inclinado que forma un ángulo alfa con cualquiera de los planos principales, ¿ya? Esto nos va a nosotros a mostrar después una gran importancia en el estudio de suelo. Con esto se puede hacer como se dice, una guerra de problemas, ¿no? Y para que más o menos ustedes se den idea, dice, se conocen los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3, o sea, sigma 1 es 4,6 kilos por centímetro cuadrado y sigma 3 igual a en un punto de la masa de un suelo, y se pide hallar el estado tensional sigma alfa y tau alfa en un plano que forma 36 grados con el plano principal mayor y que sea normal al plano principal intermedio. Hallar también tau máximo, ¿no? Entonces, ya ustedes conocen la formulita acá. Aplicando esto, van a aplicar sigma alfa y tau alfa y van a encontrar la fórmula y va a decir, sigma alfa va a ser 363 y tau alfa va a ser 1,33. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que uno de estos valores que está ubicado sobre la circunferencia de Mohr, un par de estos valores va a ser el que produce la rotura del suelo. Es decir, pero no necesariamente son los máximos, porque el máximo es este de aquí y el máximo para tau es este de acá. La combinación de este con este no se puede hacer. Entonces,
Si es un punto cualquiera, uno de estos, digamos, el valor de sigma es este de acá y el valor de tau es este, que no son los máximos. Y así sucesivamente podríamos estar hablando de hacer un sinfín de problemas que no lo vamos a entender hasta que nosotros entremos en lo que es lo principal para nosotros, los ensayos en laboratorio. Bueno, estos son problemas con los tau alfa y igual acá. Donde sí lo vamos a entender es cuando estudiemos este criterio de falla de Mohr-Coulomb, ¿ya? No sin antes mostrarle de que aquí no estoy viendo más que un problema geométrico de la circunferencia de Mohr, ¿ya? Donde sí hay el concepto de que la circunferencia de Mohr nos va a mostrar de que las combinaciones de esfuerzos internos en una masa de suelo, la combinación más importante es la combinación sigma 1, sigma 3, es decir, máximos con mínimos. Ahora, el criterio de falla de Mohr-Coulomb sí nos va a entregar ya lo que es la problemática del suelo. Pero no lo vamos a ver ahorita. Fíjense que esto está ubicado en la página 145. ¿Ya? Y yo me voy a trasladar porque este libro no es necesariamente para estudiantes, ya es para gente que conoce de la mecánica del suelo. Este problema lo voy a dejar atrás y yo me voy a trasladar un poco más adelante. Y me voy a venir aquí, a este valor. Vamos a avanzar aquí para adelante. Ese temita del criterio de falla de Mohr-Coulomb lo voy a dejar para estudiarlo después. ¿Ok? Y yo voy a estudiar a partir de aquí. Pruebas de resistencia a corte. Y nos vamos a ingresar aquí ya prácticamente a la resistencia del suelo. Ya yo me había permitido parte atrás de mencionarle de que la resistencia de un suelo está manifestada, ¿no?, en dos parámetros. En un parámetro que se llama cohesión y en otro parámetro que se llama fricción. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? La cohesión del suelo es un esfuerzo y la fricción también es un esfuerzo. O sea, a partir de aquí se manifiestan la combinación de estas dos, me van a dar lo que es la resistencia al suelo. ¿Ya? Sin el conocimiento de la cohesión y de la fricción, ¿no?, nosotros no pudiéramos calcular nada. Pero para determinar el valor de la cohesión y de la fricción, yo debo de conocer cuáles son las pruebas de resistencia a corte. Porque no nos olvidemos de que el suelo es un material de construcción incapaz de resistir tracciones, pero sí limitadas compresiones, que cuando estas son superadas,
el suelo falla por corte. ¿Está claro? Falla por corte. En un plano determinado de la masa de suelo. ¿Qué quiere decir esto? De que el suelo está íntimamente ligado a resistir corte. ¿Ya? Es decir, que de aquí para adelante, lo que nosotros tenemos que determinar de aquellas muestras de suelo que llevamos del campo al laboratorio, a someterlo a pruebas de resistencia al corte. ¿Para qué? Para determinar dos parámetros que están escritos aquí, miren, dos parámetros, la cohesión y la fricción, ¿ya? Que son los parámetros de resistencia al corte del suelo. Bien, vamos a leerlo. La resistencia de un suelo depende fundamentalmente de su resistencia a corte. Si los esfuerzos cortantes y axiales dentro de la masa del suelo alcanzan los valores de la combinación crítica, se originan deslizamientos a lo largo de alguna superficie de falla y el suelo colapsa bajo las cargas que transmiten los cimientos de una construcción, o crean problemas de estabilidad en taludes, excavaciones y empujes de tierra en general. Por ello se debe conocer la capacidad portante de un suelo, de modo de no sobrepasar la magnitud de los esfuerzos admisibles de corte al aplicar las cargas y sobrecargas de uso. La resistencia a corte de un suelo depende fundamentalmente de dos parámetros, la cohesión y la fricción. Los valores de la cohesión C y del ángulo de fricción interna phi corresponden a diferentes tipos de suelos que se indican en las tablas A2 y A3. Eso no me interesa, ¿ya? Para hallar estos valores se realizan las pruebas de resistencia a corte en el suelo, las cuales se pueden llevar a cabo in situ, en el lugar, o en el laboratorio. Es decir, que estas pruebas de resistencia al corte se las pueden realizar en el campo y en el laboratorio. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas pruebas de resistencia al corte? Para determinar la cohesión y la fricción del suelo. Las pruebas in situ, o sea, en campo, una se llama la prueba de la veleta y la otra se llama la prueba de penetración estándar, o muy conocido por el SPT, ¿ya? La prueba de la veleta únicamente se la realiza para determinar la cohesión en arcillas blandas. Y la prueba de penetración externa, o SPT, es para suelos granulares. En realidad para todo tipo de suelos, pero más fue hecho para suelos granulares. Entonces lo desarrollamos el contenido y dice: la prueba de la veleta permite determinar el valor de la cohesión en suelos blandos, como las arcillas sensibles o los depósitos limosos de granos muy finos con alto porcentaje de humedad, los cuales deben ser analizados in situ, pues resulta muy difícil obtener de ellos muestras no disturbadas. Ya ustedes lo conocen lo que quiere decir eso. En ciertos casos, las pruebas pueden llevarse a cabo en el laboratorio en una muestra no disturbada de suelo cohesivo, si el contenido de humedad es bajo. La prueba de penetración estándar, en realidad esto es SPT, aquí no es PPS, o prueba de penetración normal, permite determinar el ángulo de fricción phi en todo tipo de suelo, pero se usa más comúnmente en suelos granulares como arenas y grava. La figura 5.6 muestra la correlación existente. Bueno, esto ya lo vemos un poquito más allá. ¿Queda claro esto? De que el suelo es un material que resiste corte. Y yo en el suelo lo que debo determinar son dos parámetros de resistencia al corte, que es la cohesión y la fricción.
Estos ensayos de corte los puedo hacer en el laboratorio o en el sitio. En el sitio, en las arcillas sensibles, en las arcillas que tienen mucho contenido de agua, puedo usar la veleta, sobre arcillas blandas, la prueba de la veleta, y el ángulo de fricción interna lo puedo determinar a través del ensayo de penetración estándar o el SPT. ¿Cuáles son los ensayos de laboratorio? Porque estos son los ensayos de campo, ¿ya? La prueba in situ. Los ensayos de laboratorio se llaman... Las pruebas de laboratorio para determinar la resistencia a corte de un suelo son de diferentes tipos, entre los cuales se puede mencionar la siguiente. Prueba de compresión sin confinar para suelos cohesivos duros. Prueba de corte directo para cualquier tipo de suelo. Prueba de compresión triaxial para cualquier tipo de suelo y prueba de la impronta esférica. La prueba de compresión sin confinar puede usarse únicamente para analizar los suelos cohesivos. Las pruebas de corte directo y de compresión triaxial sirven para todo tipo de suelo y la impronta esférica da mejores resultados en suelos firmes y resistentes de cualquier tipo. Entonces, como ven ustedes, de que la resistencia al corte de un suelo tiene que ser determinada en el laboratorio. Es decir, que no es que yo determine la resistencia al corte, sino que voy a determinar esos parámetros para el cálculo de la resistencia al corte. ¿Cuáles son los parámetros? La cohesión y la fricción. La fricción está representada por el ángulo de fricción interna del suelo, el ángulo de corte. La prueba de compresión sin confinar. Bien, yo voy a parar aquí porque les voy a pedir 1000 disculpas. Yo ahorita tengo que estar muy cerca de mi familia porque un familiar mío está en quirófano y es una operación bastante delicada. Vamos solamente a avanzar hasta este punto y me parece bastante. Y la próxima clase vamos a continuar ya con las pruebas de laboratorio, cómo se determinan los parámetros de resistencia en el laboratorio. Yo los dejo jóvenes, me van a disculpar y que pasen buenas noches. ¿Ya? Buenas noches, ingeniero. Está bien, ingeniero, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Inge, gracias. Hasta luego.